Niños y niñas de nuestro querido Colegio San Juan Bautista. Hoy queremos hacer un poco de historia y pensar en educación. ¿Tú sabes que no ha sido fácil el proceso para que niños, niñas y jóvenes tengan derecho a educación? Te invito a ver el siguiente video. Si hablamos de educación, hablamos de derecho y también de deberes. Muchas veces hemos escuchado o hemos visto multitudinarias marchas por las calles exigiendo educación gratuita y de calidad. Haremos un viaje en el tiempo. Nos remontaremos a los tiempos de la colonia entre 1598 y 1810. La educación en la época colonial era precaria y escasa, mantenida por algunos conventos, parroquias y cabildos. Sin embargo, pocos podían asistir a estos establecimientos que además no contaban con la infraestructura adecuada. Como dato curioso, se puede mencionar que se limitaba solo a la enseñanza de las primeras letras y era solo para la clase acomodada, españoles o descendientes de ellos. Gran parte de la formación se realizaba al interior del hogar, en el caso de la clase alta, o bien en los talleres, en calidad de aprendiz de algún oficio o en las labores agrícolas. Uno de los pocos documentos que ilustran el estado de las escuelas sostenidas por el Cabildo y particulares proviene de un informe que data de 1803. Allí se detallan las numerosas denuncias y acusaciones tanto de crueldad en los castigos infligidos por los maestros a los niños, como también del abandono en que se encontraban las escuelas y el poco provecho que sacaban los alumnos de la enseñanza impartida. Para mantenerse, las escuelas utilizaban los ingresos provenientes de los alumnos más pudientes, estando estrictamente prohibido el cobro a los más pobres, pero ellos debían permanecer de pies o en cuclillas. Durante la época colonial en Hispanoamérica se le prestó poca atención a la educación de la mujer. Solo a las más pudientes se les impartía una rudimentaria instrucción para que aprendieran a leer, a contar, a coser, a tejer, bordar y rezar. ¿Te imaginas eso en los tiempos actuales? El papel de la mujer en la colonia estuvo reducido a las labores domésticas, en la educación de sus hijos, el cuidado de su matrimonio y llevar una vida espiritual y moral en concordancia con los dictámenes que promulgaba la Iglesia Católica. En 1812, las clases eran realizadas en los domicilios de los maestros, en alguna pieza cuya puerta diera a la calle. Sin embargo, en el campo no hubieron escuelas. Mestizos, indígenas y negros no tuvieron acceso a la educación. Un dato curioso es que con el fin de integrar ideológicamente a la nación mapuche, se creó el Colegio de Naturales, destinado a la educación de los hijos de caciques, y se les enseñaba a leer, escribir, contar, mapudungún y moral. En 1812, José Miguel Carrera, por decreto, dio inicio a la educación primaria para mujeres. Su idea principal era que la educación fuera parte de todas las personas del pueblo y no de solo unos pocos ciudadanos acomodados, y que llegara de forma igual para todos, hombres y mujeres. Así, José Miguel Carrera le da a la mujer la posibilidad de ampliar sus horizontes y de terminar con los prejuicios que existían sobre las labores que les correspondían. En 1852, en la ciudad de Santiago, se creó la primera escuela especial para niños y niñas sordos de Latinoamérica. Con este hecho se da inicio a la educación especial en Chile. Sin embargo, era solo para hombres. La primera escuela especial para niños con deficiencia mental se crea con la reforma educacional del año 1928, fecha en que estos establecimientos pasaban a formar parte del sistema educacional chileno. Tuvieron que transcurrir 48 años, en 1976, para que se publicara el primer programa de estudio específico oficial para este tipo de discapacidad en el país. Un dato curioso es que en 1854 en Santiago habitaban 54.986 personas aproximadamente. Sin embargo, de todos ellos, 314 eran menores que participaban en un proceso de enseñanza. Además,
Existían 3 artículos del reglamento que fijaban castigos y sanciones para los alumnos. Se permitía poner de rodillas a los alumnos, si la falta es leve se permitían hasta 6 azotes y si la falta fuese grave hasta 12 azotes. Aquí me quiero detener y contarte de Eloísa Díaz. En el siglo XIX, la mujer chilena tenía confinada su vida al espacio privado del hogar, restringiéndose así su futuro a convertirse en una amante, esposa y abnegada madre. Las posibilidades de acceder a una educación profesional se encontraban limitadas por una ley. Permitía el acceso a la mujer a la universidad al no poder rendir las pruebas de bachillerato. Modificada esta ley, en 1877, la mujer pudo tener acceso a la universidad. Como se señaló en su oportunidad, Eloísa Díaz, mujer pionera en esta causa, en 1886 la ley se dictó en Chile, reconociendo en la mujer un derecho que naturalmente posee, instruirse. Sin embargo, debía instruirse para instruir a sus hijos. Debido a los prejuicios sociales imperantes en su época, Eloísa Díaz debía asistir a las clases acompañadas de su madre. El 3 de enero de 1887 se convierte así en la primera mujer en América del Sur en graduarse y obtener un título de medicina. La Ley de Educación Primaria Obligatoria estableció que el Estado debe garantizar a cada niño y niña el acceso gratuito a los centros educacionales y velar para que se cumpla esta normativa. Sin embargo, muchos de estos accesos eran para la clase acomodada, dejando atrás la clase del proletariado. En 1930, muchos menores realizaban solo los primeros años de escolaridad. Muchos de ellos comenzaban a trabajar a los 12 años aproximadamente. Un gran número de mujeres trabajaba en servicios domésticos en domicilios particulares. Otras trabajaron en la manufactura de alimentos, textiles y vestuario, dando paso al nacimiento de una nueva protagonista de la sociedad urbana chilena, la mujer obrera. Pero su salario era la mitad de lo que pudiese ganar un hombre. Ellos realizaban labores de minería, agricultura, pesca, las cuales eran consideradas más pesadas y más valoradas. En 1947 se crea el primer hogar para ciegos en Santa Lucía. Recibe el conocimiento oficial del Ministerio de Educación, convirtiéndose en la primera escuela para ciegos de América Latina. Así también, en 1965 aumenta la escolaridad de 6 a 8 años, llegando esta hasta el octavo básico. Las personas que pudiesen llegar hasta la enseñanza media era un porcentaje muy menor de la población. En 1970 se crea la Junta Nacional de Jardines Infantiles, JUNJI. Sin embargo, un dato curioso que aquí encontramos es que el kinder solo comienza a ser obligatorio desde el año 2013. En 1990, los jóvenes con enseñanza básica alcanzan un alto porcentaje de la población. Solo muy pocos de ellos no llegan hasta el octavo básico. Esto da paso a que la tasa de analfabetismo disminuya considerablemente. Muchos de nuestros abuelos poseían pocas habilidades de lectura. Hoy podemos ver que gran parte de la población tiene la capacidad de leer y comprender lo que lee. El año 2003 ocurre un nuevo cambio. La educación aumenta desde los 8 años a los 12 años de obligatoriedad, implicando así que sea como mínimo el cuarto año medio obligatorio. Otro hito importante es que el año 2015 comienza la nueva Ley de Inclusión. Los establecimientos educativos deben asegurar el derecho a la educación de todos y todas las personas en su comunidad, trabajando sobre 2 puntos centrales. Uno, la eliminación de la discriminación y el abordaje de la diversidad.
En este sentido, la Ley de Inclusión tiene como principal objetivo mejorar y garantizar el derecho a una educación de calidad para todos, promoviendo en cada comunidad educativa la inclusión a través de prácticas educativas que aseguren el acceso, permanencia, aprendizaje y participación de todas y todos los estudiantes, reconociendo su diversidad. Volvamos al año 2020. Este año, cada uno de nosotros debía volver a sus salas con sus compañeros en cada uno de sus cursos. Si se dan cuenta, llegar hasta acá ha sido un camino largo. Han pasado muchas generaciones a lo largo y ancho de nuestro país en donde cada uno de nosotros ha podido ejercer este derecho a la educación. La UNICEF en el año 1989 realiza la Convención de los Derechos del Niño. Allí se estipulan los 10 derechos de los niños, entre ellos el derecho a recibir educación y el derecho a no ser discriminados. En estos derechos se señala explícitamente el derecho que tienen a la educación primaria y el derecho a ser atendidos independiente de su condición. Así es como hemos avanzado hasta el año 2020. Esta convención fue tomada por muchos países y a comienzos de este año cada uno de nosotros debía asistir a sus salas de clase. Sin embargo, apareció el coronavirus. El coronavirus se apoderó del mundo, tomando muchos países. Y estuvimos en un nuevo escenario. Las clases debieron suspenderse. Por eso es que comenzaron las clases online. Tuvimos que quedarnos en casa con el apoyo de nuestros padres, poder avanzar en algunas tareas que teníamos en el hogar. Ocupados de preparar todo este material para ti, guías, trabajos, PPT, videos e incluso hemos estado en contacto con algunas clases online. Nosotros nos hemos preocupado porque mantengas tu derecho a educarte. Sin embargo, este derecho a la educación también requiere de un deber. Y tú debes preparar tus actividades, realizar las tareas, comunicarte con tu profesor y asistir a las clases online.